Evangelio de hoy. Sábado 12 de julio del 2025, revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 10, versículo 24 al 33. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo, como su amo. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los criados. No les tengáis miedo. Porque nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a plena luz. Y lo que escucháis al oído, proclamadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden un par de gorriones por 1 céntimo? Y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza tenéis contados. No tengáis miedo, vosotros valéis más que muchos gorriones. A quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un maestro que invita a compartir su destino. Jesús se presenta no solo como un maestro que enseña, sino como uno que camina con sus discípulos. Y al hablar del discipulado, no oculta la cruz. No oculta la lucha. No dulcifica el camino. El discípulo no está por encima del maestro. ¿Y si el maestro fue rechazado, incomprendido, acusado y condenado? ¿Cómo podrían los suyos aspirar a otra suerte más cómoda? Jesús no propone un seguimiento triunfalista, sino una identificación profunda con su destino. El seguimiento es comunión real, no solo con sus enseñanzas, sino con su misma experiencia de rechazo y de entrega. No temer la oscuridad, vivir a la luz. El miedo es un enemigo silencioso del discipulado. Se introduce en el corazón del creyente cuando la oposición aparece. Cuando la verdad no es bien recibida. Cuando la fidelidad incomoda. Jesús lo sabe. Y por eso lo repite con fuerza: no tengan miedo. La luz triunfa sobre las sombras. Y todo lo oculto será revelado. El discípulo está llamado a proclamar desde las azoteas lo que ha aprendido en lo secreto. A no esconder la verdad. A no negociar la luz. A no vivir bajo el yugo del temor humano. El discípulo como testigo de la verdad. La misión del discípulo no es únicamente vivir en silencio, sino hablar. Proclamar. Anunciar con claridad. En un mundo donde muchas voces compiten por dominar el discurso, la voz del Evangelio no puede callar. Pero para hablar con autoridad, el discípulo debe haber escuchado en lo íntimo. Debe haber acogido en el corazón lo que Cristo susurra en lo profundo. Lo que se proclama debe haber sido primero vivido, asimilado, amado en el silencio del alma. Solo así la palabra que se anuncia no será vacía, sino fecunda. El temor que paraliza el alma, una alerta del Maestro. Jesús advierte contra un miedo más profundo que la persecución física. Ese miedo es el que se arrastra en el alma cuando se teme perder el alma misma. Temer a quien puede dañar el cuerpo pero no el alma. No tiene sentido en la lógica del reino. Pero temer al pecado, a la traición de la conciencia,
A la negación de la verdad que habita en lo profundo. Eso sí es real. El peor daño no viene de fuera, sino del interior cuando se corrompe la identidad. Cuando se apaga la luz. Por eso Jesús enseña a discernir bien a quien se teme. Y en qué dirección se protege la vida. Un Dios que conoce a cada ser humano hasta en sus detalles mínimos. Las palabras de Jesús en este pasaje no solo consuelan. Revelan algo profundo sobre el amor de Dios. Dios no es un juez frío. Ni un supervisor lejano. Es un Padre atento. Que cuenta incluso los cabellos de nuestra cabeza. Nada de lo que somos le es indiferente. Cada lágrima. Cada esfuerzo oculto. Cada batalla interior tiene peso en su corazón. Cuando el discípulo lo da todo por el reino. Incluso si nadie lo ve. Dios lo reconoce. Confesar a Cristo delante del mundo, una misión de valentía y amor. Las palabras finales del pasaje son contundentes. No se trata solo de una proclamación verbal, sino de una actitud vital. De un testimonio que se encarna en cada elección. En cada decisión. En cada obra de amor. Confesar a Cristo es decir con la vida, Él es mi todo. Y esa confesión, si es auténtica, será reconocida por Él en la hora definitiva. Quien ha vivido sin negar al Hijo, será abrazado por el Padre. El valor de la verdad en tiempos de oscuridad. En cada época. El mundo se resiste a la verdad que incomoda. A menudo. Lo verdadero no es lo que más se acepta, sino lo que más se silencia. Jesús advierte a sus discípulos que la oscuridad tratará de cubrir la luz, pero que su tarea es proclamarla sin miedo. La tentación del silencio cobarde, o del disimulo prudente, puede infiltrarse incluso en los más fieles. Pero el reino no se edifica sobre la negación, sino sobre la confesión valiente. El que vive en la verdad debe amar la verdad hasta dar la vida por ella. Cuando el nombre del discípulo es escrito en el cielo, Jesús asegura que aquel que lo confiese delante de los hombres será reconocido por él ante el Padre. No hay promesa más hermosa para quien vive entre contradicciones. No hay mayor consuelo para quien camina entre burlas, incomprensiones o rechazos. El discípulo no vive para ser aprobado por el mundo, sino para ser abrazado por el Padre en la eternidad. Y ese reconocimiento celestial, ese instante sagrado en que el Hijo dirá nuestro nombre al Padre, da sentido a toda fidelidad vivida en secreto. Dios cuida a sus testigos como a gorriones valiosos. En una imagen tierna y poderosa, Jesús evoca a los gorriones. Criaturas pequeñas, aparentemente insignificantes. Y dice que ni uno de ellos cae sin que el Padre lo sepa. Si el Padre cuida a los pájaros del cielo, ¿cómo no cuidará a sus testigos más amados? El discípulo puede pasar hambre, sufrir persecución, perder amistades, o enfrentar humillaciones. Pero jamás será olvidado por el Padre. Cada paso que da, cada lágrima que derrama, cada palabra fiel que pronuncia, es guardada en el corazón de Dios. La libertad interior como fruto de la fe profunda. La fidelidad a Cristo no puede nacer del esfuerzo humano solamente. Es fruto de una libertad interior que se ha forjado en la intimidad con Dios. El alma que reposa en Dios
que vive anclada en su presencia. Ya no teme los vaivenes del mundo. La libertad del discípulo no está en hacer lo que quiere, sino en hacer siempre la voluntad de su Señor. Una libertad que ya no busca el aplauso, sino la verdad. Una libertad que no se esconde, sino que da la cara con mansedumbre y firmeza. La palabra del Evangelio como fuego en los huesos. Cuando el discípulo ha escuchado verdaderamente a Jesús, su palabra no puede quedar enterrada en el corazón. Arde como fuego. Quema como llama viva. Empuja desde dentro hacia afuera. No es posible esconder la luz, ni retener el agua viva. El alma que ha sido tocada por Cristo se convierte ella misma en voz profética. Habla aun cuando tiene miedo. Se levanta aun cuando ha sido abatida. Porque ya no vive para sí, sino para aquel que le ha transformado la existencia. Los que callan la verdad se traicionan a sí mismos. Hay momentos en los que el silencio no es prudencia, sino cobardía. Cuando la verdad necesita ser dicha, callar es negarla. Y cuando se niega a Cristo, no solo se le traiciona a Él, sino que uno se traiciona a sí mismo. Porque la identidad del discípulo está unida a su Señor. Negarlo es negar la propia raíz, el propio origen. Pero confesarlo, aunque sea con lágrimas, aunque cueste, aunque duela, es permanecer en la luz. El discípulo no pertenece al mundo sino al cielo. La misión del discípulo no es congraciarse con el mundo. Su patria no es terrenal. Su ciudadanía está en los cielos. Por eso, puede soportar la incomprensión. Puede enfrentar el rechazo. Puede vivir en fidelidad aunque no vea recompensa inmediata. Porque sabe que hay un día en que todo será revelado. Y ese día, el Señor lo mirará a los ojos. Y le dirá, no me negaste. Ahora yo te reconozco. El testimonio como perfume que se derrama. Cada vez que un discípulo pronuncia el nombre de Jesús con reverencia y amor, su voz se convierte en incienso que sube al cielo. Ese testimonio, aun cuando no reciba aplausos, aun cuando se enfrente a burlas, tiene un peso eterno. Nada de lo que se dice en honor de Cristo, desde un corazón puro, cae en el vacío. Las palabras de amor, de entrega, de proclamación, son recogidas por el mismo Dios. Y Él las convierte en bendición para otros. El seguimiento de Cristo reclama un corazón sin divisiones. El temor del mundo y la confianza en Dios no pueden habitar juntos mucho tiempo en el mismo corazón. Llega un momento en que el discípulo debe elegir en qué suelo quiere plantar su vida. O vive para agradar a Dios, o se pierde tratando de contentar a todos. Pero esa decisión, por radical que parezca, no encierra el alma. Al contrario, la libera. Quien ha dicho sí a Cristo con todo su ser, ya no tiene que fingir. Ya no necesita adaptarse. Ya no temes ser distinto. No temas a los que se burlan de la luz. La burla duele. La incomprensión hiere. El rechazo deja cicatrices en el alma. Pero Jesús nos advierte, no temas a quienes se ríen de la luz. Porque un día, la luz brillará sin sombras. Y todas las máscaras caerán.
El discípulo no busca venganza. Pero tampoco debe perder la claridad de su propósito. Seguir a Cristo es caminar en la verdad. Incluso si otros eligen la oscuridad. El discípulo confiado en la memoria de Dios. Muchos actos de fidelidad parecen invisibles. Nadie ve el esfuerzo por resistir una tentación. Nadie escucha la oración de madrugada. Nadie presencia los momentos en que uno se rehúsa a negar la fe. Pero Dios lo ve todo. Y no olvida. Su memoria es perfecta. Y su justicia no falla. Confesar a Cristo. Incluso en el más pequeño de los gestos. No es en vano. Cuando todo parece perderse y solo queda la fidelidad. Llegan días en que todo se tambalea. Relaciones que se rompen por causa de la fe. Seguridades que desaparecen. Soledades que se hacen largas y pesadas. Pero aún entonces, el discípulo se aferra a su fidelidad. Porque sabe que no está solo. Porque aunque todo se aleje en Cristo permanece. Y Él es la roca sobre la que todo puede volver a construirse. Los cabellos contados, símbolo de una providencia total. Jesús usa una imagen de ternura radical. Los cabellos contados no significan obsesión por el detalle, sino amor profundo. El Padre no solo conoce nuestras acciones, sino nuestros pensamientos, nuestras dudas, nuestras heridas. Nos conoce mejor que nosotros mismos. Y si algo nos hace temblar, Él ya lo ha visto. Ya lo ha acompañado, ya lo ha sostenido. Confesar a Jesús es también vivir como Él. La confesión no se reduce a palabras. Se confiesa con la vida, con los gestos. Con las decisiones diarias. Perdonando donde otros hieren. Sirviendo donde otros se encierran. Amando donde otros desprecian. Quien vive así está proclamando: yo pertenezco a Cristo. El que lo confiesa será confesado. Este misterio es asombroso. Jesús no se avergüenza de sus discípulos. Él no los niega ante el Padre, sino que los reconoce. Los nombra. Los honra. Como quien dice: este es mío, este me siguió. Este vivió por mí. Y esa será la verdadera gloria. Ser llamados por Él, reconocidos por Él. Abrazados por Él. El discípulo no teme la cruz, la abraza. La cruz no es señal de derrota, sino de identificación. El discípulo sabe que seguir a Jesús implica cargar con ella. Pero no lo hace con amargura, sino con amor. Porque cada paso con la cruz lo acerca más a su Señor. Y quien ha sufrido por amor será glorificado con Él. La verdad no puede quedar oculta. Cristo pronuncia una frase que resuena como trompeta para el corazón del creyente. No hay nada encubierto que no llegue a descubrirse. Ni nada escondido que no llegue a saberse. Esto no es una amenaza, sino una promesa luminosa. La verdad tiene fuerza propia, y tarde o temprano, brilla con todo su esplendor. En un mundo donde las apariencias engañan y el mal parece triunfar, Jesús nos recuerda que el Padre ve lo oculto. Y que Él mismo se encargará de hacer justicia. Esto da paz al alma del discípulo. Nos libera del afán por defendernos. Por justificarnos ante los hombres. Podemos vivir con serenidad, sabiendo que el tiempo de Dios revelará lo verdadero. Que no hay entrega ni sufrimiento que pase desapercibido para su mirada amorosa. Da silencio a la proclamación. Jesús nos instruye sobre el modo de comunicar su mensaje.
Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a la luz. Lo que escuchen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Esta imagen tan viva nos muestra el paso de la intimidad a la misión. Primero, el Señor nos habla en el secreto del corazón. En la oración silenciosa. En los momentos de retiro, de contemplación. Pero esa palabra recibida no está destinada a quedar encerrada, sino a ser proclamada con valentía, con amor y con fidelidad. El discípulo no es dueño del mensaje, sino su testigo. Y aunque la palabra de Dios se siembra en lo oculto, germina para dar fruto a la vista de todos. Proclamar desde las azoteas significa vivir con transparencia, con coherencia. Siendo luz en medio de la ciudad. Sal en medio de la tierra. El miedo paraliza, pero el amor libera. Una y otra vez Jesús nos repite, no tengan miedo. Estas palabras, lejos de ser superficiales, tienen la fuerza de una orden amorosa. El miedo nos ata, nos hace callar, nos encierra en nosotros mismos. Pero el amor perfecto, el amor de Dios, expulsa todo temor. Jesús no promete que no habrá peligros, pero sí promete su presencia constante, su protección fiel, su mirada que no se aparta nunca de nosotros. Frente a quienes pueden matar el cuerpo, Jesús nos invita a confiar en el único que puede cuidar el alma. Es un llamado a elevar nuestra mirada. A no quedarnos en lo efímero, en lo material, en lo que pasa, sino a confiar en la eternidad de su promesa. Nuestra vida tiene un valor infinito. El Señor nos regala una imagen profundamente consoladora. ¿No se venden 2 gorriones por una moneda? Y sin embargo, ni uno solo cae a tierra sin que lo permita el Padre. Y añade, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Aquí está el corazón de la confianza cristiana. Dios cuida de cada detalle de nuestra existencia. No somos una masa indistinta, no estamos abandonados al azar. Cada pensamiento, cada suspiro, cada lágrima, cada gozo del corazón es conocido y amado por Dios. En este mundo muchas veces sentimos que nuestra vida no vale, que somos uno más entre millones. Pero el Evangelio nos recuerda, tú eres único para Dios, insustituible, precioso, amado hasta el extremo. Confesar a Cristo, acto de amor y fidelidad. Jesús es claro, a quien me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré ante mi Padre que está en los cielos. Esta confesión no es solo verbal, no es solo una declaración de fe, sino un testimonio de vida. Es vivir de tal manera que los demás puedan ver en nosotros la presencia de Cristo. Su compasión, su mansedumbre, su misericordia. Confesar a Cristo es elegirle cada día. Incluso cuando no es fácil. Cuando nos exige ir contracorriente, cuando nos expone a la incomodidad o a la burla. Pero también es saber que, en ese acto de fidelidad, Cristo nos confiesa ante el Padre, nos reconoce como suyos, como amigos, como hermanos. Negarlo con el silencio o con la tibieza. El Señor nos advierte, a quien me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre. Esta negación no tiene que ser abierta o agresiva. A veces se niega a Cristo con el silencio, con la omisión, con la tibieza. Cuando callamos ante la injusticia. Cuando dejamos de amar por miedo, cuando acomodamos nuestra fe para que no moleste. Estamos negando al que dio su vida por nosotros. Es una advertencia que nace del amor. Jesús no busca asustarnos, sino despertarnos a la seriedad de nuestra vocación. A la responsabilidad de ser sus testigos. Valientes en la fe, firmes en la esperanza. En este Evangelio hay un tono de urgencia,
pero también de ternura. Cristo no busca soldados sin corazón, sino discípulos valientes que amen con todo el alma. No está reclutando héroes, sino enamorados, que no teman perderlo todo con tal de ganar su amor. La fe no es una huida del mundo, sino una presencia firme en él, con la certeza de que nuestra vida está en manos de Dios, y que en sus manos estamos seguros, incluso si todo a nuestro alrededor se tambalea. El fuego que purifica. Seguir a Cristo no solo ilumina, también quema. Purifica, consume lo viejo. El discípulo debe pasar por ese fuego interior que lo desprende de todo lo que no es de Dios. Lo que no se purifica tarde o temprano se convierte en obstáculo, en idolatría, en ruido que impide escuchar la voz del Maestro. Por eso, cada día debe ser una entrega consciente a ese fuego divino que quema sin destruir, que hiere solo para sanar y que transforma en luz lo que era tiniebla. El hoy como lugar de la fidelidad. No se nos pide dar testimonio mañana sino hoy. No en grandes gestas heroicas, sino en lo cotidiano, en lo pequeño. En lo invisible cada instante es una oportunidad de decir sí, de proclamar con la vida que somos de Cristo. No debemos esperar a tener escenarios perfectos para testimoniar, porque la fidelidad no se posterga, se vive con lo que somos, con lo que tenemos, con lo que el día nos ofrece. El desapego necesario. Para ser discípulo hay que aprender a soltar. Soltar apegos, miedos, expectativas humanas. Soltar incluso la necesidad de ser comprendido, aplaudido, aceptado, porque quien vive dependiendo de la opinión de los demás no podrá nunca caminar libre en el seguimiento de Cristo. Jesús llama a caminar ligeros, desinstalados, confiados solo en Él. Ese desapego duele, pero libera y abre espacio a una libertad interior que no se puede comprar. El paso firme aunque solitario. No siempre el camino del discípulo será acompañado. A veces será incomprendido incluso por los más cercanos. Pero no estamos llamados a seguir a la multitud, sino a seguir al Cordero aun si va solo. Cada paso firme en medio del aislamiento es un acto de amor a Jesús. Cada elección de permanecer fiel aunque nadie más lo haga es una declaración silenciosa pero poderosa de amor. Y esa soledad, cuando es vivida por Cristo y con Cristo, se convierte en un lugar de comunión con el cielo. El eco eterno del testimonio. Todo lo que se vive por amor a Cristo no termina con nosotros. El testimonio fiel deja huellas invisibles pero imborrables, que seguirán resonando incluso cuando nuestra voz se calle. El Espíritu multiplica cada acto de fidelidad. Lo convierte en semilla. Lo siembra en corazones que quizás nunca conoceremos. Y hace que el reino crezca allí donde nunca imaginamos. Por eso, no importa si vemos los frutos, importa que vivamos en Cristo. Por Cristo y para Cristo. Permanecer firmes cuando todo tiembla. Cuando los cimientos del mundo se tambalean. Y el mal parece tener la última palabra. El discípulo de Cristo permanece firme. No por su propia fuerza sino por la certeza de que el Señor ya ha vencido. Aunque todo parezca desmoronarse, y los valores del Evangelio sean despreciados, el corazón fiel no se rinde, porque su esperanza está anclada más allá del tiempo, más allá de la historia y más allá de la persecución. Permanecer fiel no es resistir con terquedad. Es abrazarse al amor de Dios con confianza. Vivir ante los ojos del Padre. No hay instante que pase desapercibido para el Padre.
Él ve cuando el corazón duda pero sigue creyendo. Cuando la boca tiembla pero proclama la fe. Cuando el alma sufre pero no reniega. Vivir bajo la mirada del Padre no produce miedo sino consuelo. Porque no estamos solos en la batalla. Somos mirados con ternura. Sostenidos por su gracia e impulsados por su espíritu para vivir cada día como si fuera eterno. La coherencia como profecía. El mundo escucha más lo que ve que lo que oye. Por eso la vida del discípulo coherente es profecía viva. Es faro silencioso que orienta sin imponer. Es signo del reino en medio del ruido de la mentira. La coherencia no consiste en perfección sino en humildad constante. En integridad cuando nadie mira. En vivir de día lo que se reza de noche. Esa coherencia tiene un peso eterno aunque el mundo no la entienda. Y aunque algunos la ridiculicen. Las rodillas que sostienen el testimonio. No hay testigo sin oración. No hay proclamación sin contemplación. El discípulo que habla sin haber estado a solas con Dios. Solo repite palabras. Pero no comunica vida. Las rodillas dobladas en secreto sostienen la palabra dicha en público. El alma que ha reposado en el silencio del Padre. Puede hablar con autoridad sin ser autoritaria. Puede tocar corazones sin manipular y puede encender la fe en otros sin ruido. El escudo de la identidad cristiana. Saber quiénes somos en Cristo es un escudo ante toda presión externa. Cuando el discípulo se olvida de su identidad. Se vuelve vulnerable al miedo, al halago, al error. Pero quien vive consciente de haber sido llamado por nombre. Elegido, amado, enviado, no se confunde. Ni se desorienta. Su escudo es la verdad de que su vida le pertenece a Cristo. Y por tanto nada ni nadie puede arrebatarle la paz. El fruto que madura en lo escondido. Dios hace crecer en lo oculto, en lo invisible. En lo que los hombres no miran. La fidelidad cotidiana, el amor constante aunque no sea correspondido. La obediencia silenciosa. Todo eso madura frutos que un día verán la luz. Porque el reino no se construye con espectáculo, sino con verdad, y la verdad florece donde hay raíces profundas. Y abono de cruz quien vive desde lo secreto. Será recompensado a la vista del cielo entero. No temer a quien puede matar el cuerpo. Jesús es claro, lo que debe asustarnos no es el que puede herir el cuerpo, sino el que puede arruinar el alma. Esta distinción es clave para vivir con libertad cristiana. Porque hay muchas amenazas en este mundo. Pero ninguna tiene poder sobre la eternidad. El alma que pertenece a Dios está segura. Aunque el cuerpo sufra. Aunque la vida sea breve, aunque todo lo externo se venga abajo. Lo esencial está a salvo cuando se entrega al Creador con confianza total. Jesús no oculta la cruz, la revela como camino de gloria. Jesús nunca engaña al discípulo. No lo seduce con falsas promesas de una vida sin dificultad. Ni con un seguimiento fácil o cómodo. Más bien, le revela la realidad profunda del camino que conduce a la gloria. Un sendero angosto, rocoso, pero lleno de sentido y de luz. El hecho de que el siervo no sea más que su Señor. Implica que la cruz forma parte también de la vocación del que sigue a Cristo. Pero no una cruz absurda, vacía o aplastante, sino una cruz fecunda, que transforma y redime. Que une al alma con el corazón del crucificado. Y la introduce en el misterio de la redención. No tengamos miedo de ser pequeños ante el mundo. Ser discípulo es aceptar que el mundo no nos aplaudirá. Que muchas veces seremos ridiculizados, excluidos. O marginados por vivir según el Evangelio.
pero no importa. Porque la mirada del Padre no se basa en los criterios humanos, sino en la fidelidad del corazón. No tengamos miedo de ser pequeños, de ser pobres, de ser humildes a los ojos del mundo. En realidad, ahí está nuestra verdadera grandeza. Jesús fue despreciado y desechado por los suyos, pero fue glorificado por el Padre. Su gloria no dependió de la aclamación de las multitudes, sino de su obediencia al amor. La confianza en Dios vence al temor. El temor es uno de los mayores enemigos de la vida espiritual. Nos paraliza, nos divide por dentro, nos hace desconfiar del amor de Dios. Pero el Evangelio es claro, no tengan miedo. Es una orden cargada de ternura, una invitación a vivir bajo el amparo de una providencia que no falla. Si Dios cuida de los pájaros, ¿cómo no cuidará de ti, que vales infinitamente más? Si hasta los cabellos de tu cabeza están contados, ¿no sabrá Él todo lo que necesitas, todo lo que te oprime, todo lo que anhelas? Abandónate, alma mía, en sus brazos fieles. Y verás cómo tu temor se disuelve como niebla al sol. El martirio cotidiano de la fidelidad. Confesar a Cristo no es solamente hablar de Él, sino vivir de acuerdo a su palabra, incluso cuando nadie lo ve. Es soportar con paciencia la incomprensión del entorno, la burla, la indiferencia. Es decir, si cada día, aunque el mundo diga no. Es negarse a participar en lo injusto, aunque eso te haga perder amigos, reputación o ventajas humanas. Es preferir perderlo todo, antes que traicionar a Cristo. Este es un martirio invisible, pero real, profundo, heroico. Y el Señor lo ve, lo cuenta, lo guarda como oro precioso en el cielo. Confesar con la vida lo que se cree con el corazón. Nuestra vida debe hablar incluso antes que nuestras palabras. Confesar a Jesús significa hacer de cada decisión, cada gesto, cada elección, un acto de fe viva. El mundo no necesita discursos vacíos, sino testigos encendidos. Que quien te mire vea en ti la luz del resucitado. Que quien escuche tu voz, perciba la verdad sin doblez. Que quien comparta tu camino, descubra un alma que ha sido tocada por el fuego del Evangelio. Solo así Cristo será verdaderamente conocido y amado por quienes aún no lo han encontrado. No ocultes la luz que has recibido. A veces, por miedo o por vergüenza, escondemos la fe. Nos convertimos en discípulos anónimos, silenciosos, casi invisibles. Pero Cristo no nos salvó para que vivamos en la sombra. Nos ha encendido con su amor para que alumbramos en medio de las tinieblas. No ocultes tu luz. No apagues el don que has recibido. No camufles tu identidad de hijo de Dios para encajar en un mundo que ha perdido su brújula. Sé luz, aun si la oscuridad se enfurece. Sé sal, aun si tu sabor incomoda. Jesús no abandona al que da testimonio. Hay una promesa escondida en este pasaje, tan poderosa como silenciosa. Jesús dice, a quien me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré ante mi Padre. Es decir, Él hablará bien de ti en el cielo. ¡Qué consuelo! Mientras en la tierra quizá te juzgan, te ignoran, te malinterpretan. En el cielo Cristo te reconoce, te defiende, te ama con fidelidad. Tu nombre está en sus labios, tu vida está en su corazón. Él te espera con una corona preparada para los que han sido fieles hasta el fin. La lucha interior entre agradar a Dios o a los hombres. Hay una batalla silenciosa en el alma de cada discípulo. El deseo de agradar a Dios y el temor de ser rechazado por los hombres. Muchas veces esa tensión es dolorosa.
Pero debemos recordar que solo uno es nuestro juez, nuestro Salvador, nuestro dueño. El favor de los hombres es volátil, frágil, caprichoso. Pero el amor de Dios es eterno, estable, seguro. Por eso, no pongas tu esperanza en ser aceptado por todos. Ponla en ser fiel a Cristo, aun cuando eso te cueste incomodidad, soledad o sacrificio. Amar más a Dios que a nuestra propia seguridad. El Evangelio nos conduce siempre a una decisión radical: ¿a quién amamos más? ¿A Cristo, o a nosotros mismos? ¿A su reino, o a nuestro bienestar? El discípulo verdadero aprende, poco a poco, a preferir la voluntad de Dios antes que sus propios planes. A renunciar incluso a lo legítimo, si eso le impide amar con todo su ser al Señor. Esto es libertad espiritual, vivir desprendidos del éxito, de la imagen, de la comodidad, para vivir plenamente en Cristo. El Espíritu Santo nos sostendrá en el momento de la prueba. No estamos solos en este camino. No estamos abandonados a nuestras fuerzas frágiles. Jesús mismo lo prometió, cuando los lleven ante tribunales. No se preocupen de lo que dirán, porque el Espíritu hablará en ustedes. Él nos acompaña. Nos instruye, nos fortalece. En los momentos más duros, sentiremos su presencia como brisa suave. Como fuego ardiente, como voz que nos sostiene desde dentro. No tengas miedo del futuro. Dios ya está allí, esperándote con su gracia suficiente. El temor paraliza, el amor libera. Donde hay miedo, no hay libertad. Y donde hay amor verdadero, el miedo se disuelve. Jesús quiere llevarnos más allá del temor, hacia la confianza plena. No para que actuemos con imprudencia, sino para que vivamos sin esclavitud. El miedo nos encierra en nosotros mismos. Nos hace dudar, nos enmudece, nos debilita. Pero el amor de Cristo, abre puertas, fortalece la voz, da alas al alma. Con ese amor, somos capaces de testimoniar, incluso cuando todo tiembla a nuestro alrededor. El corazón que confiesa sin miedo. Al final de este pasaje, lo que resuena con fuerza no es una exigencia impuesta desde fuera, sino un llamado que brota desde lo profundo del corazón que ama. Jesús no obliga a nadie a confesarlo, pero ofrece a todo aquel que lo haga el don más precioso, ser reconocido ante el Padre. Y esa promesa transforma el miedo en esperanza, la soledad en compañía, el rechazo en bendición. No es el miedo lo que debe mover al discípulo, sino la confianza plena en un Dios que cuida de él incluso en los más mínimos detalles. Nada escapa a su mirada. Ningún sufrimiento queda fuera de su ternura. Ninguna renuncia deja de ser recibida por su corazón de Padre. Por eso, confesar a Cristo no es solo hablar de Él, sino dejar que Él viva en nosotros. No es solo levantar su nombre, sino vivir su misma vida. Y esto se hace en lo cotidiano, en lo oculto, en lo sencillo. Cuando perdonamos por amor, cuando servimos en silencio, cuando permanecemos fieles en medio de la tempestad. La confesión verdadera no es un acto único, sino una existencia rendida a Él. El discípulo que no tiene miedo a las amenazas del mundo, ni a la soledad de la verdad, ni a la incomodidad de la cruz. Es aquel que ha comprendido que todo está en manos de su Señor. Y si todo está en sus manos, ¿de qué temer? El alma que confía en Él
camina firme. Porque sabe que su nombre está escrito en los cielos. No será olvidado. No será dejado solo. No será vencido. Porque quien confiesa a Cristo en la tierra, será abrazado por Cristo en la eternidad. Y ese abrazo será la plenitud de toda esperanza. La recompensa de toda fidelidad. El descanso eterno del alma que no tuvo miedo.